¿Y para qué poetas en tiempos de penurias?, preguntó alguna vez el afligido Hölderlin. Peter Altenberg vivió siendo el más vivo retrato de una posible respuesta, acaso irónica, a esa elegía 248 estudiada por Heidegger. Richard Englander cambió su nombre por el de Peter Altenberg, poeta con bigote de morsa, amigo de los niños y las prostitutas. Por lo primero, se le acusó, sin bases ni prueba alguna, de pedofilia. Por lo segundo, de vividor. Lo que sucede es que, viendo a Altenberg como Calderón de la Barca, que todos somos farsantes en el gran teatro del mundo, y que el mundo, durante el Imperio Austrohúngaro, lo había sido, sin discusión, Viena, Altenberg sabe que lo serio y moderno no es real, y que lo que sí es real es la farsa. Lo que sí es real en los albores del siglo XX es la hipocresía denunciada por Karl Kraus, la vileza caricaturizada por Heinrich Mann, como ya he visto, el caos filosófico que impuso Gustav Klimt, y la filosofía en el campo de batalla es el choque con el positivismo lógico. Por eso Altenberg invita al café, invita a la cerveza, invita al cabaret. Sabe que no hay ya fundamento, Upgrund, como dijera Heidegger, ni de Dios, como alarmado lloraba Hölderlin, ni de la historia, como observó Walter Benjamin, ni del mito de la Mitteleuropa, que fenecía con los últimos días de los Habsburgo, como advirtió ya Claudio Magris. Tengo en mis manos su tercer libro, el tercer libro de Peter Altenberg, Was der Tag mir zutritt, lo que me trae el día, de 1901. Y eso es, en efecto, esta obra, su obra, una bitácora de caricaturas que logra observar en el día a día de la Viena finisecular. Retrata las excentricidades y sobre todo las estupideces de una Europa central en descomposición, cayéndose en purulentos pedazos. Los títulos de sus poemas son como arrojar los dados, como confiesa él mismo en una carta a Arthur Schnitzler. La redacción de sus poemas misma es espontánea. ¿Le gustaban los niños? Sí. Léase Marionettentheatre, teatro de marionetas, en donde al abuelo le parece vergonzoso que su hija no los haya acompañado al teatro a él y a su nieta Rosita. Ich wäre gerne mitgegangen, natürlich. Solamente le logra decir la mamá. Y cuando me hubiera encantado ir, por supuesto. Y cuando la madre en la cocina, más interesada en colar el vinagre del aceite, les pregunta a los recién llegados qué tal estuvo, la pequeña le responde: pues estuve en el teatro. Ajá, ¿y? Insiste la mamá de Rosita a esta, y la niña replica: y estuve en el teatro. Alles liegt darin, piensa Peter Altenberg más tarde, todo está dicho. Más tarde, la madre, sentada en un rincón, rumia en su pensamiento: statt frei zu sein, gebunden, estar maniatado en vez de ser libre. Eso es lo que la carcome. ¿De qué libertad habla Altenberg? La libertad de platicar con una prostituta, como señala en su poema, donde reconoce pagarle por la noche. ¿Y qué? ¿Y qué? A ver, dice Altenberg. Entonces se sorprende cuando la meretriz le cuestiona: ¿tú eres poeta? ¿Haces poesía? Puede ser, quizás. ¿Y qué? Le espeta Altenberg. Y la sexoservidora le dice: ah, es que yo una vez hice un poema solita. La mujer le leyó el poema y dice Altenberg que decidió darle 10 florines en vez de 5. Oh, pero acordamos 5, le dijo la sexoservidora. ¿Y qué? Le respondió otra vez Altenberg: 5 por tu dulce cuerpo y 5 por tu dulce alma. Esa sinceridad de Altenberg difícilmente se perdona en aquella Viena. Con razón, el mismo Freud dijo en su momento que regresar a Viena era regresar a Ascalón. La libertad de la que habla en El moderno Diógenes Altenberg, de sentarse a la acostumbrada mesa del café después de un largo y difícil día de no hacer nada. De ese tipo de libertad habla. Ahí aclara lo que menos desearía:
estar obligado a tener una opinión respecto a la obra de gente como el doctor y dramaturgo popular Karl Schroeder. Es que en Conversación condena a la mayor parte de la gente que pasa su vida sin tener una opinión propia y que hace suya la embotellada visión del mundo. Los más insignificantes sucesos de su vida, dice, y de su propia experiencia, intentan derivarlos de juicios universales. Todo mundo intenta, con mayor o menor destreza, dice, colgar sus experiencias personales vacías, ridículas e irrelevantes a la cola de su conversación en marcha, como si estos fueran, ensayos histórico-filosóficos cuyo proceso uno comúnmente llama conversación estimulante. ¿No convendría usted conmigo, a pesar de todo? Pone el ejemplo Altenberg de una de estas conversaciones estimulantes. ¿No convendría usted conmigo, a pesar de todo, que X no aprecia realmente a Y como se merece, particularmente bajo tan extenuantes circunstancias? Desafortunadamente, tanto como mi humildad quisiera, no puedo, por razones de principio, darle una respuesta, madame. Un principio que usted compartiría con toda seguridad, aunque en cualquier caso, un atisbo de verdad parpadea en el seno de su pregunta. A eso, dice Altenberg, a eso se le llama conversación estimulante. Tiene razón Edgar Morin cuando explica la normalización de la opinión, la forma en que se manipulan en una academia, en un gremio o grupo social cultural los principales temas y nociones para compactar un consenso en muchas ocasiones estrecho e imbécil, se hace de esta forma. Morin advierte en El método, las ideas, que las opiniones más originales, más auténticas provienen mutatis mutandis de un agricultor o de un panadero. Conversación de Altenberg es una clara alusión a la estupidez de la esfera intelectual. Ahora bien, al leer Conversación con Tíoco de Altenberg, o también Filosofía, nos queda claro por qué sostuvo una afinidad e incluso amistad tan estrecha con otro incendiario como lo fue Karl Kraus y sus páginas de Antorcha. Altenberg dijo de Kraus: eres como un Shakespeare. Dice Adam Kovacs, el excelente traductor de Kraus. Nos queda claro, insisto, porque mientras Karl Kraus ridiculizó la forma en que Viena lucraba con un tour a través de los campos de concentración y de exterminio, con publicidad que decía, entre comillas, impresiones inolvidables, paseos por los campos de batalla, Altenberg subrayó la degradación del hombre, el circo que Europa se hace, de los pueblos indígenas y las culturas autóctonas de sus propias colonias. Por ejemplo, África. Altenberg ironiza en Fisiológico: ¿pueden las mujeres negras ruborizarse? Las mujeres negras pueden ruborizarse, como color de cobre que son, por así decirlo mejor. ¿Pueden las mujeres negras palidecer? No, al contrario. Altenberg comulgaba con la naturaleza, por ello elogiaba a la cultura japonesa de la que, decía, Europa debía de aprender. Altenberg llamó a su segundo libro de poesía Ashanti, su segundo libro de poesías de 1897, llamándolo así por el espectáculo terrible, insultativo y grotesco en una Viena moderna, entre comillas, y civilizada. Resulta que en el jardín zoológico de la capital del imperio austrohúngaro, o sea en Viena, se exhibió durante meses una aldea muestra, o sea, una tribu africana que se trajo importada para un entretenimiento vivo en forma de reality natural para todos los de sangre azul. Altenberg, asombrado y aterrado, visitó a los esclavos negros en ese show en el zoológico, al show exótico, al extranjero llamado Tíoco, pues sus impresiones quedaron grabadas en Conversaciones con Tíoco, así como otros poemas y trabajos. ¿Y qué es lo que más te gusta, Tíoco?, alcanzó a preguntarle Altenberg. Las facturas green cortadas. Ajá, ¿y proyectos de ley cortados? Ajá, ¿y nada?, le responde Tíoco. Ironías de la civilización moderna, entre comillas. A Altenberg no se le baja de cínico desvergonzado por admitir públicamente y en sus poemas su relación con prostitutas, o por sentarse a platicar en los parques con los niños y escribir de ellos
y por eso se le tilda de pedofilia, mientras la alta burguesía y toda la ralea de sangre azul come botanas y trata como salvajes o poco menos que bestias a los aborígenes y personas vivas de otro color y de otro país. Sobre este tópico puede leerse también, recomiendo, Carta de África. Cito un pedazo. Una carta de África. ¿Cuándo partió? El 20 de julio. ¿Cuándo llegó? El 26 de agosto. Las lágrimas del remitente están viajando durante el flujo del receptor. Monambos Burder murió 14 años de edad. Él era tan grande como Tíoc, dice Monambo. ¿O qué tal en filosofía? En su poema en Filosofía, Altenberg se ríe de que haya gente que llegue de noche en el zoológico con los salvajes Ashanti y toque en sus chozas, llamándolo. Dice, nosotros no haríamos eso, si nosotros fuéramos, ustedes fueran importados. Es Peter Altenberg de quien estoy hablando. Peter Altenberg, el paria excluido de la buena sociedad, entre comillas, la misma que se dedica a admirar a los negros en un zoológico.